Prepárate para embarcarte en este viaje espiritual, donde cada palabra de los salmos resonará en tu corazón y te recordará que verdaderamente en él encontramos el camino. Este episodio de nuestro devocional será una parada estratégica en este viaje espiritual. Nos sumergiremos en los salmos, exploraremos sus matices y, lo más importante, descubriremos cómo estas verdades bíblicas pueden ser aplicadas a nuestras vidas, ofreciéndonos dirección y propósito. Bienvenidos al devocional En el Camino. Hoy veremos el Salmo 51. En este salmo vemos a David reconociendo su pecado, buscando que Dios restaure su vida, pero sobre todo enfocado en utilizar esa experiencia para poder ayudar a otros, para alabar a Dios y en medio de su propia consecuencia de su pecado, aprender para poder alabar a otros. Acompáñame a analizarlo. Salmo 51, versículo 1 dice: Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Ahí David está reconociendo que necesita la ayuda de Dios, que él no puede presentarse ante Dios por su propia justicia, que necesita el perdón y la misericordia de Dios. Pero en el versículo 3 dice: reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, pensé y pequé contra ti, y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. O sea, David está diciendo: es claro que me merezco el castigo, que me merezco la consecuencia, que me merezco lo que estoy viviendo, porque he sido yo quien ha provocado esto al rebelarme en contra de lo que Dios ha establecido. Muchas veces nuestra vida no es restaurada o no transformamos nuestra manera de pensar porque no llegamos a ese punto de reconocer que son nuestras decisiones, que ha sido nuestra responsabilidad asumir la consecuencia de lo que estamos viviendo. Por eso me encanta que David aquí en este salmo reconoce su culpa. Él no está tratando de buscar excusas o tratando de justificar su mala conducta. A veces tú y yo necesitamos hacer lo mismo ante Dios. Muchas veces necesitamos reconocer esto para poder dar ese primer paso, que realmente equivale casi al 50% de la transformación. Porque cuando reconocemos nuestro pecado con humildad y lo hacemos delante de Dios, entendiendo que Él es el que es justo y no nosotros, podemos comenzar a cambiar. Del versículo 6 en adelante él dice: tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Aquí vemos cómo el proceso de restauración arranca desde la culpa, la vergüenza, reconocer su pecado y ahora pasa por la restauración. Cómo Dios está permitiéndole a David entender cómo es que él puede ser restaurado a través de la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, aceptarlo y recibirlo, que es allí donde muchas veces tenemos problemas, donde Dios nos perdona, pero nosotros no lo aceptamos, no lo entendemos. Por eso es importante entender que buscar esa comunión con Dios todo el tiempo, que buscar tener un corazón que busque una relación con Dios, nos ayuda para no solo la restauración de nuestra vida, sino para poder entender el carácter de Dios y cómo Dios obra en medio de nuestras dificultades emocionales o físicas. La última parte del Salmo es donde David hace una reflexión profunda, donde él dice: de aquí en adelante esta experiencia me sirve para algo, y me encanta porque hay tres poderosos pasos. El primero es reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra culpa. El segundo es vivir un proceso de restauración en intimidad con Dios, ser íntegro delante de Dios. Y el último paso es buscarle un propósito a esta falla, es hacer que este pecado, que esto que nos hizo resbalar, que esto que nos hizo caer, ahora puede servir no solo para que nosotros seamos fieles a Dios, alabemos a Dios, tengamos una actitud de lealtad con Dios, sino para poder exaltar a Dios delante de otros y guiar a otros hacia Dios. Y ahí del versículo 3 en adelante él dice: les enseñaré a los rebeldes tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Dios mío, mi Dios Salvador, merezco la muerte pero no me castigues, gritaré de alegría que tú eres justo. Señor, abre mis labios y cantaré de las alabanzas. Dice que a Dios no le agradan los sacrificios más que la obediencia. Por eso es importante en este salmo ver cómo David al final del versículo 3 en adelante, él promete usar esa experiencia de perdón, de restauración, como un testimonio para guiar a otros hacia Dios. Y con esto quiero que terminemos.
¿Cuál ha sido esa mayor experiencia, tu mayor fracaso, ese momento difícil en tu vida? Que hoy, si te arrepientes, te apartas de tu pecado y buscas la restauración con Dios, vas a poder utilizar para tener no solo una lección aprendida, sino ser un faro que guía a otros hacia Dios. En medio de tu pecado, en medio de su restauración, podemos decir: Dios, aquí estamos, restáuranos. Y ahora podemos ayudar a otros y guiarlos hacia ti, Padre. Te doy gracias, Señor, por este día y te pido que bendigas a cada una de las personas que está viendo este podcast. Que nos ayudes a capitalizar, potencializar nuestra experiencia para poder exaltar tu nombre. Te doy gracias, Señor, por ellos. Guíalos hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñanos a diario durante estos 4 minutos de reflexión y oración. Permitamos que la voz de los salmos nos guíe y nos vemos en el camino.